buenas noches con cada uno de ustedes. Benito, buenas noches, por favor, a ver si nos silencia el micro. Hemos escuchado toda su conversación. Muy bien, Benito, muchas gracias. Creo que sí me están escuchando bien. Las disculpas del caso. Hoy día es sábado, nos ha ganado las múltiples actividades que tenemos que desarrollar en el día. Entonces, nos hemos quedado en la segunda sesión y el día de hoy vamos a continuar. Quiero saber si se ve adecuadamente la pantalla, si se escucha bien, por favor, para poder dar inicio y comenzar con el trabajo que nos toca desarrollar el día de hoy. ¿Sí se ve, se escucha? ¿Todo bien? Todo conforme. Conforme, muy bien. Muchas gracias. Entonces, nos habíamos quedado en que ya habíamos construido nuestro título de investigación, ¿verdad? En la sesión 2 hemos visto cómo pues nosotros podemos considerar para relacionar en este ejemplo, en este caso, en el propósito del estudio que estamos trabajando, nuestra tesis, relacionar la variable de interés con la segunda variable o la variable 1, que es la variable secundaria, a partir de determinar sus causas, su pronóstico o su control al pronóstico, ¿no? Preguntando a quién deseamos ayudar o mejorar su condición, dónde se encuentran estas unidades de estudio y a qué periodo de tiempo corresponde el estudio. ¿Está bien? Entonces hemos visto ahí el PRON, hemos diseñado ya nuestro título de investigación. Ahí tenemos ejemplos de títulos de investigación de acuerdo a los niveles de investigación científica que tenemos. Entonces, para esa última parte de la sesión 2, nosotros tenemos que también comenzar a construir nuestra matriz de consistencia, ¿no? Porque en realidad va a ser toda la estructura, todo el esqueleto de la tesis, que si bien nosotros ya tenemos parte de la metodología, nosotros vamos a ir construyendo, por ejemplo, el objetivo que ya nosotros tenemos más o menos, qué es lo que tenemos que alcanzar claramente. Para ello, nosotros vemos que la matriz de consistencia es un instrumento formado por columnas y filas que permite evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el marco teórico, el tipo, el método, el diseño de investigación, la población y muestra de estudio. ¿Está bien? Por lo general nosotros utilizamos pues para casi todas las tesis esta estructura de investigación, ¿no? Donde consideramos pues todos esos aspectos importantes. Entonces aquí tenemos por ejemplo una matriz a nivel correlacional o relacional. Aquí tenemos una matriz para nivel explicativo, ¿no? A nivel explicativo con diseño longitudinal de tendencia, por ejemplo. Y así, ahí tenemos la matriz para que podamos utilizarla. Entonces, por ejemplo, nosotros ya dentro de los materiales también ya les hemos dado ya su matriz, ¿ya? Entonces, dentro de los materiales está la matriz. Nosotros debemos a partir de ello ir rellenando. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya habíamos constituido nuestro título de esta forma. Estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo en el año 2023. ¿Está bien? Este título es lo que vamos a trabajar ahora, más o menos para nosotros tener una idea de cómo tenemos que trabajar toda nuestra tesis completa. ¿Está bien? La voy a pasar, pero lo vamos a pasar en minúscula para poderla copiar rapidita. En Mi Banco Financiero. La voy a poner todo en minúscula. Esto va a empezar en mayúscula. Esto lo voy a copiar así en mi matriz, ¿ya?
Por lo general, yo, en el caso de nosotros, por así en CKG, nosotros trabajamos todo en Excel, ¿no? Porque tratamos en realidad, de agilizar el tema de las matrices, ¿no? En algunos casos he visto que lo hacen en el Word también, directamente, pero el tema es a veces para borrar una columna, una fila, se descuadra, ¿no? En cambio aquí ingresamos, insertamos, borramos, eliminamos, suprimimos, cambiamos y luego pasamos ya toda la tabla completa, ¿no? Por eso es que tal vez agilizamos el tema del trabajo realizándolos en esquemas en el Excel, ya esquemas que se les ha compartido también dentro de los materiales y que también se les va a seguir compartiendo. En el caso, por ejemplo, nosotros ya tenemos el título, ya hemos visto el tema del objetivo, nuestro objetivo, ¿qué cosa va a ser? Nosotros vamos a copiar aquí el título. Hemos dicho claramente en el nivel correlacional, por ejemplo, ¿no? El objetivo ya lo hemos visto, podemos considerar determinar la relación de las estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo en el año 2023, ¿no? Ese va a ser, por ejemplo, el objetivo general. Nosotros ya lo habíamos visto en la sesión 2, que es el determinar principalmente el propósito del estudio, ¿no? ¿Qué cosa quiero yo determinar con el nivel de mi investigación? Y así, a partir de ello, también vamos a ver seguramente la construcción de la hipótesis, el problema general. Ya tenemos aquí las variables también. Y lo que vamos a construir hoy día justamente es el marco teórico. ¿Ya? La variable 2 es morosidad. Y ahí vamos a ir completando la información. El enfoque, pues ya tenemos también trabajado eso ya habíamos avanzado. Acá está el tipo, el nivel, el enfoque, ¿no? Todo era el enfoque cuantitativo, el nivel. ¿Qué nivel era? ¿Quién nos ayuda a ver en sala? ¿Se acuerdan? Es algo que hemos tocado el primer día, justamente con la finalidad de ir avanzando. Nivel, ¿qué nivel es? Correlacional, ¿verdad? Correlacional. El método científico, ¿qué? Deductivo. El diseño no experimental. ¿Qué? Transeccional o transversal, ¿verdad? Correlacional. Eso es lo que hemos definido. ¿Ya? Esto es el esquema del nivel del diseño correlacional. Población, muestra, unidad de análisis, técnica y recolección de datos son detalles que todavía nos faltan determinar. Hay algo que también hemos determinado casi, ¿no? Que es la técnica, en realidad, la técnica estadística que vamos a utilizar. Es de una correlación, pero todavía determinando cómo vamos a recolectar los datos, si son datos numéricos y si son datos categóricos. Dependiendo de ello, vamos a elegir la prueba estadística que vamos a aplicar. ¿Está bien? Entonces, aquí, para el día de hoy, vamos a presentar la sesión 3. En la sesión 3, ¿qué cosa vamos a ver? Hoy nos toca ver el desarrollo del marco teórico, que ya les había manifestado desde la primera sesión que lo vamos a desarrollar completo. Es decir, no sé si todos los miembros que están en la sala realmente cuentan con su tesis, su investigación y ya, por ejemplo, tienen avanzado este tema, ¿no? Porque sí se han comunicado conmigo algunos participantes ya de las sesiones y me han dicho que sí ya tienen avanzado este capítulo, que les gustaría en realidad afinarlo, mejorarlo, ¿no? Entonces, el día de hoy, por ejemplo, yo les voy a pasar un link de un Drive y ahí van a subir con sus nombres y apellidos esta parte nada más, ¿ya? Del marco teórico, es decir, donde están sus antecedentes, sus bases teóricas y su definición de términos básicos. Este capítulo lo pueden subir ahí, entonces yo lo voy a revisar, voy a ver también
qué cosas falta acomodar. Entonces, toda la semana que viene, la próxima semana, nos vamos a reunir martes, jueves y sábado, y lo que queremos hacer es que este marco teórico quede ok ya para que ustedes puedan presentar su tesis a la universidad. ¿Está bien? Entonces, los que participen, ya les había comentado en la primera sesión, los que participen en este trabajo que vamos a desarrollar la próxima semana, es decir, que tengamos un producto pues en bruto, que es lo que van a subir al Drive, y vamos a realizar o mejorar ese producto en bruto para terminarlo y presentarlo adecuadamente como tiene que ser a la universidad. Entonces vamos de acuerdo a esa evaluación, nosotros les vamos a estar sorteando a los que participen dentro de ese trabajo asesorías gratuitas, horas de asesoría gratuita y también un libro de metodología del doctor José Supo. De la última edición. Está bien que solamente lo venden por Amazon y que pues en Perú se me ha dado la oportunidad de poder yo venderlo. Está bien, suministrarlo. Entonces, hoy día vamos a ver el marco teórico, donde están los antecedentes, vamos a ver un poco de las bases de datos, los gestores bibliográficos, citación de estilo Zappa y Vancouver, bases teóricas, fundamento científico y también conceptual, la definición de términos básicos. Está bien, los materiales que vamos a utilizar, el Word con la estructura de la tesis que estamos avanzando, el Excel con las estructuras de las matrices que estamos avanzando también, los libros de metodología, los links ya se les ha compartido, el link de las bases de datos también se les va a compartir, el manual de normas APA, séptima edición y tutorial normas Vancouver, que está también subido dentro de los materiales, ¿está bien? Las herramientas de inteligencia artificial que vamos a seguir trabajando, Gemini, ChatGPT, Perplexity, y hoy día vamos a conocer a Connected Paper, ¿ya? Para poder ubicar los antecedentes de nuestra investigación de forma mucho más práctica, mucho más rápida, ¿está bien? Y tener mayor información rápidamente. Entonces, hoy día primero lo que vamos a desarrollar son los antecedentes de investigación. ¿Está bien? ¿Qué son los antecedentes? Se denomina antecedente de una tesis a todo estudio anterior que ha ofrecido algún aporte relacionado tanto con el tema y con el problema de investigación. ¿No es cierto? Tenemos múltiple información o concepto respecto a lo que son los antecedentes. ¿Está bien? Dentro de los antecedentes nosotros consideramos artículos científicos, investigaciones internacionales, investigaciones nacionales y en algunas casas de estudio, estoy hablando de universidades, pregrado o posgrado, también nos piden investigaciones locales. ¿Está bien? Estas en realidad, aparte de tener las variables de estudio, es importante que deben estar relacionadas con las variables de investigación, ¿no? Eso como primer punto. Segundo punto, que no sean mayor a 5 años de antigüedad. Que no sean mayor a 5 años de antigüedad. Deben estar relacionadas con los objetivos de la investigación. Es decir, si yo estoy haciendo una investigación de nivel exploratorio, hemos dicho que vamos comenzando a conocer el tema, la idea de investigación, la línea de investigación, el problema de investigación, como lo quieras llamar, comenzamos a conocerlo. Ciertamente no vamos a tener antecedentes directamente vinculadas con esas variables de estudio o esa variable de estudio que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Dentro de estos antecedentes que se relacionen con los objetivos los cuales tú quieres alcanzar con tu investigación. Y también estos deben ordenarse desde los más recientes a los más antiguos. Y también hay un punto importante de que estos también tienen que estar vinculados con los resultados que tú pretendes alcanzar con tu investigación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante que esté vinculado con el resultado, la conclusión a la cual tú quieres llegar? Porque hay un apartado en la parte final casi de la tesis, después de por ejemplo, del análisis de datos,
tenemos la discusión de resultados, ¿no? Y ahí en la discusión de resultados, por ejemplo, nosotros cuando ya hagamos todo el tratamiento estadístico de esta tesis que vamos a desarrollar completamente, vamos a ver la importancia de cómo es hacer una buena discusión de resultados. Es decir, cuando nuestros resultados concuerdan o difieren con el resultado de estos antecedentes. ¿Y por qué podría ser que concuerden o difieren? Eso también tenemos que explicarlo claramente, porque puede haber una investigación, por ejemplo, en nuestro caso estamos haciendo estrategias de cobranza y morosidad, y también hay una tesis con las dos variables en el mismo ámbito de estudio, es decir, en una entidad financiera. Entonces, por ejemplo, ahí, si ellos quieren determinar relación, si nosotros hemos querido determinar relación, nosotros, por ejemplo, aceptamos hipótesis alterna y denegamos nula, es decir, que existe relación entre las variables de estudio. Pero puede haber un estudio similar donde diga que no, pues acepta hipótesis alterna, sino la hipótesis nula, ¿no? Entonces, los resultados no van a concordar y nosotros tenemos que explicar el por qué. ¿Cuál es la profundidad del hecho, de la circunstancia, de la problemática, o por ejemplo, del mismo ámbito de estudio? La muestra es diferente. Tal vez nosotros hemos aplicado nuestro instrumento a los analistas de crédito y de pronto la otra investigación se ha aplicado a los clientes del banco, ¿no? Entonces son dos perspectivas diferentes respecto a las dos variables de estudio y puede ser que por eso también difiere el resultado, o que ellos hayan considerado otras dimensiones y otros indicadores muy diferentes a los de nosotros. Tal vez ellos han trabajado con variables numéricas, en el caso de morosidad, que es viable, o nosotros hemos trabajado con una escala Likert, una escala ordinal, es decir, con datos categóricos. Entonces, eso puede ser la circunstancia por la cual difiera un resultado, y todo eso nosotros tenemos que profundizar, ¿no es cierto? Ahora, sucede también mucho, por ejemplo, en las últimas investigaciones que hemos estado realizando, y me preguntan mucho los estudiantes, ¿no? Me dicen, maestra, ¿por qué en la hipótesis general sí se aprueba la hipótesis alterna y se deniega la hipótesis nula, pero en los específicos se deniega la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula? ¿No? No debería tener concordancia eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a abrir aquí cualquier tesis. Vamos a abrir, por ejemplo, esta tesis. Por ejemplo, esta tesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ella tiene dos problemas específicos o dos hipótesis específicas con la administración de inventarios y con el control de inventarios, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, que su hipótesis general, que dice que hay relación entre las dos variables, es hipótesis alterna y se deniega la hipótesis nula, pero en sus específicos, en uno de ellos le sale hipótesis nula, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me dicen, no será contraproducente mi sustentación, puede ser un factor por el cual yo pueda jalarme la sustentación, me preguntan los estudiantes, y no tiene en realidad mucho que ver, porque sí sobrepesa el global de pronto de lo que viene a ser la relación de las dos variables que estás proponiendo. Pero, por ejemplo, dado las dos dimensiones que concentran esa variable, administración de inventarios y control de inventarios, puede ser que uno de estos procesos no se relacione porque no tenga demasiada inferencia en la variable en sí. Está bien, es decir, que está siendo bien controlado. Por ejemplo, acá los inventarios tienen un buen control, entonces no va a evidenciar la problemática que nosotros estamos planteando. Por eso
no hay relación, te dice que hay hipótesis nula. Entonces, ¿yo dónde tengo que utilizar mis recursos de solución, mis 100% de recursos de solución como investigador, como alternativa de recomendación? ¿O dónde le pongo más énfasis si estoy en una empresa y necesito ver el tema, el problema de la gestión de inventarios? Ya no enfocaré mis esfuerzos, por ejemplo, en control de inventarios, si en mi investigación me sale hipótesis nula, sino que enfocaré mi 100% en lo que son la administración de inventarios, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eso es lo que me ayuda a determinar en realidad una hipótesis nula y una hipótesis alterna, no solamente dentro de la contrastación de hipótesis general como variable o como en realidad dando a conocer o alcanzando, tratando de alcanzar el objetivo central del estudio. ¿Está bien? Sino que también por eso es que profundizamos y es importante las hipótesis específicas. Sé que muchos investigadores también, porque es que también uno trata de especializarse con muchas personas muy conocedoras del tema, y hay muchos, por ejemplo, especialistas en metodología que dicen que no son importantes las hipótesis específicas, que no son relevantes y que la principal es la que pesa y tiene mayor valor dentro de la investigación, ¿no? Por ejemplo, ahí yo difiero un poco. ¿Por qué? Porque para mí sí es importante saber que cada parte que compone la variable de estudio de la problemática pues está bien enfocada, necesita tener mayor atención o menor atención, ¿no? Porque dígase, si tú dices en el completo está la problemática, yo enfoco mis recursos como empresa para yo gestionar bien los inventarios en todo, pero no en todo. Tal vez yo necesite enfocar mi dinero, estoy hablando de términos económicos, de tiempo, de personal, ¿no? De estudios, por ejemplo, necesito hacer un especialista que haga un estudio en estas dos dimensiones para ver y arreglar esta problemática, esta variable. Entonces, no, si yo por los específicos ya concuerdo que esto no hay relación, es porque aquí no se presenta el problema. Entonces, yo enfoco todos mis recursos al 100%. Estoy hablando económicamente, por ejemplo, tiempo, mano de obra y lo que sea, lo concentro en donde realmente se está concentrando la problemática del estudio. ¿Está bien? Y eso lo hemos podido en realidad analizar con varias investigaciones que han ido presentando algunos grupos ahora en estos últimos tiempos. No sé si tienen alguna pregunta respecto de eso, porque sí siempre hay dudas en los estudiantes respecto a las hipótesis nulas y a las hipótesis alternas. ¿No tenemos? ¿No tenemos dudas? Creo que no, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Listo. Entonces, para nosotros citar, por ejemplo, estos antecedentes, podemos utilizar gestores de referencias bibliográficas. Está bien, hasta el mismo Word. Por lo general, yo utilizo el mismo Word, ¿ya? ¿Por qué? Porque ingreso igual los datos. Yo he visto que en Mendeley también pues se gestiona, se guarda información en la base de datos, se puede sincronizar para pasarlo de frente al Word también, actualizar. Son muy buenos, igual Zotero también. Solo que, por ejemplo, lo que sí he visto es que no te da toda la información de la cita completa. Hay que agregar también para que pueda salir según nos solicita APA. O Vancouver, ¿no? Por ejemplo, no es que nos va a dar todo ya el año, el número de página, la revista, el volumen, no nos da todo el completo. Si bien nosotros podemos usar estos gestores, de algún modo también que hay que agregar información que no el gestor bibliográfico todo lo procesa. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos una lista de base de datos de investigación científica, los cuales, pues, ustedes seguramente conocen, algunos ampliamente. Ahí está Mendeley, Latindex, Dialnet, Redalix, Cielo, Revit, TOAG, Simago, Google Académico, Renati, Red de Repositorios Latinoamericanos, Alicia, Concitec, ERIC, la referencia Scopus, que es cerrado, ProQuest, PubMed, Gov.gov.
¿Está bien? Entonces ahí están muchas bases de datos donde nosotros podemos conseguir antecedentes, pero nosotros vamos a utilizar hoy día las herramientas de inteligencia artificial para poder mejorar este proceso, ¿no? Tabla para organizar antecedentes de estudio. ¿Cómo yo tengo que organizar estos antecedentes? La tabla dice ayuda a organizar, sistematizar y comparar la calidad de los antecedentes en función de la metodología y resultados de cada uno de ellos. Contiene 7 columnas, donde cada columna es la información requerida por antecedentes y cada fila es un antecedentes VARA 2012 que propone esta tabla. Y que sí, que en la mayoría nosotros utilizamos toda esta información que debe contener un antecedente, ¿ya? Un antecedente en realidad tiene que contener en síntesis el autor, año y lugar, fuente, que es tesis de pregrado, de posgrado, doctorado, maestría, es un artículo científico, el objetivo central de la investigación, el nivel, diseño, método, enfoque, tipo, todo, absolutamente lo que es en referencia a la metodología, la muestra, los instrumentos, la conclusión y principal resultado, ¿no? Para podernos ir a la discusión de resultado muy tranquilos. También acá hay otra propuesta que, como ustedes pueden ver, conlleva todo lo mismo que he mencionado. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos una propuesta para organizar los antecedentes de investigaciones. Copia el enunciado de tu estudio y pégalo en alguna base de datos. Elige los estudios de tu mismo nivel investigativo o por debajo de él. Entonces, esto es lo que nosotros debemos considerar. Se rellena en el texto en rojo. Nos vamos aquí y vamos a comenzar a trabajar ya nuestros antecedentes, por ejemplo. ¿No? Voy a empezar por los artículos científicos o los nacionales. Ya es dependiendo de cada universidad en realidad, porque no a todos les dice tienes que considerar artículos científicos directamente. Algunos consideran, algunos no consideran. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos a comenzar. Dentro de los materiales, vamos a ver acá los materiales, ya se les ha pasado tanto como pueden ustedes considerar las normas Vancouver. Me parece que Vancouver utiliza más para el ámbito de ciencias de salud, enfermería, medicina, tecnología médica, y ahí lo pueden ir revisando. También está manual de normas APA completo, también para poder revisar esto más en las ciencias sociales. Estamos hablando de psicología, administración, contabilidad, educación. Vamos utilizando más ese formato. ¿Está bien? Entonces, autor, año y lugar, la fuente, tesis o investigaciones. Entonces, lo que nosotros queremos en realidad es simplificar el proceso. ¿No es cierto? Para eso tenemos un PRON, para construir los antecedentes de la tesis. ¿Está bien? Nuestro PRON dice, actúa como un investigador académico y busca en las bases de datos académicos como PubMed, Google, Scholar, ResearchGate o Scopus 4 artículos científicos, 4 antecedentes internacionales y 4 antecedentes nacionales, considerando el título siguiente. Cada antecedente debe contener autor, año de publicación del estudio, título, el objetivo de investigación, la metodología, instrumentos, población y o muestra, resultado y conclusión del estudio. Estás siendo bien específico en lo que quieres. ¿Está bien? Si nosotros, por ejemplo, no consideramos en qué bases de datos va a buscar, la respuesta que te da la herramienta de inteligencia artificial te dice, no, yo soy solamente una herramienta, no te puedo dar esa información, te dice. Cuando tú le consideras dónde va a buscar y cómo qué tiene que actuar, es ahí donde te da la respuesta, ¿no? Por eso en la primera sesión hemos visto la importancia de cómo hacemos nosotros un PROM. Y antes de ver pues esto, vamos a ir a Connected Paper para ver un poquito cómo nos ayuda a ubicar también los antecedentes, ¿no? Una herramienta de inteligencia artificial también muy utilizada ahora en estos últimos tiempos y que de verdad nos ayuda rápidamente nosotros a poder ubicar las investigaciones relacionadas a nuestro estudio.
Por ejemplo, nosotros queremos buscar de aquí estrategias de cobranza y la morosidad de las dos variables. Ahí está, ya va saliendo, ¿no? Entonces yo le digo que quiero un mapa de los temas que existen, ¿no? Y se va creando la red, la red de antecedentes. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, la más importante y la que más se asemeja al estudio que nosotros estamos haciendo, según las variables, es esta B de Romero Carazas, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva como título Estrategias de cobranza y morosidad en la Asociación Educativa Adventista Centro Oeste del Perú. Lleva las dos variables que nosotros queremos estudiar. Y así va armando una red de investigaciones que tienen que ver con las variables de estudio. ¿Está bien? Y donde yo puedo descargarlas, por ejemplo, también puedo filtrarlas. Puedo filtrarlas desde el año, por ejemplo, 2000. Si estamos haciendo del 2023, ¿hasta qué año puedo hacer? 5 años de antigüedad. 23, 22, 21, 20, 19, ¿no? Hasta el año 2019 puedo trabajar. Entonces ahí me va saliendo toda una red. Entonces los que están más cercanos, por ejemplo, al tema central, son los antecedentes que más nos interesa conocer. ¿Ya? Entonces acá yo ya tengo esto y también lo puedo descargar. Lo puedo descargar en PDF, ¿ve? El estudio. Ahí tengo, ¿ven? Estrategias de cobranza y morosidad en la Asociación Educativa Adventista Centro Este del Perú. Y ahí voy teniendo, ya nosotros podemos ir sacando la información de aquí para armar nuestros antecedentes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, esta es una buena herramienta para poder utilizar y poder buscar los antecedentes de forma mucho más rápida. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna duda sobre la herramienta que estamos utilizando ahorita? Ya la habían utilizado antes, seguro algunos de los que están dentro de la sala. ¿Alguna consulta al respecto? ¿No tenemos dudas? Miss, buenas noches. ¿Puede repetir esa última parte? ¿Tengo que hacer login para hacer Connect Paper? ¿Cómo lo hago? Sí, ahí mira, ya, tiene ahí, por ejemplo, en las diapositivas de las sesiones y ya les estoy pasando, ¿no es cierto? El link. Entonces, ustedes buscan con sus variables de estudio. Si tienes una variable, le pones una variable nada más. Cuando ingresas aquí, por ejemplo, al Connect Paper, mira, siempre les va a pedir que se inscriban, ¿ya? Porque no de frente les va a mandar aquí, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a decir, a ver, yo quiero ingresar y no me ingresa. Tienen que inscribirse siempre. ¿Inscribirme con qué? Ahí te va a salir con mi cuenta de Google. Le pones cuenta de Google y como ya está abierta tu cuenta de Google, rápidamente va a ingresar. ¿Está bien? Va a ingresar, por ejemplo, acá. Más bien está ingresando con esta cuenta. Entonces, aquí yo copio, por ejemplo, mis dos variables de estudio. Le pongo buscar, ya va cargando. Quiero que me salga esa red. A ver, en razón de este primer estudio, Connected Paper, le pongo aquí, ¿no? Y ya se va formando la red de antecedentes. ¿Está bien? Ya va buscando todos los estudios en referencia al estudio que yo estoy realizando. Ahora, hay desde años mucho más antiguos, ¿ves? Casi la mayoría no son tantos acá, 2000, pero tenemos 2016, 2017 también, que ya no lo podemos utilizar. Nosotros necesitamos de 2019 a 2023. Entonces, tú también lo puedes filtrar, como te decía acá, ¿no? Lo filtras. Hasta de 2019 hasta 2023 son los estudios que yo voy a utilizar, por ejemplo. Ya, yo quiero ver este estudio, aquí puedo ver, lo puedo ver en PDF, lo descargo y ahí ya tengo el antecedente que yo quiero citar, ¿no es cierto?
Entonces, es una forma también bastante práctica para poder ir buscando mis antecedentes. Acá en la parte izquierda van a poder ver también cada uno de estos y se van a enlistar de acuerdo a cómo se van relacionando más cercanamente a las variables de tu estudio. ¿Está bien? Entonces ahí tienes propuestas, ahí también hay investigaciones en inglés. ¿Por qué? Busca de todas las bases de datos. Entonces la mayoría, por ejemplo, está en Scopus, están en inglés. Entonces así es como va a salir, por ejemplo, ¿no? Tus investigaciones acá te va a salir en inglés, después ya lo podemos subir para poderlo traducir en algún programa, ¿no? Y ahí yo puedo ir citando, de aquí voy tomando la información de acuerdo a todos los antecedentes que me va saliendo para poder yo ingresar ese capítulo importante que tiene que ver con todo el sustento científico y el estado del arte de nuestra investigación. ¿Está bien? Entonces, ¿esto nos ayudará, no nos ayudará a buscar los antecedentes? ¿Qué cosa piensan ustedes al respecto de esta herramienta, por ejemplo? A ver si tenemos alguna perspectiva en referencia al uso de esta herramienta. ¿Alguien que quiera participar? Sí, nuestro compañero Anthony está igual haciendo las anotaciones de los que participan siempre para que puedan ser parte de los sorteos de las asesorías. Sí, buenas noches. Buenas noches. Uh-huh. Una consulta, ¿los antecedentes tienen que ser hasta un tiempo limitado, o sea, 5 años atrás nada más, o de qué año Sí. hasta qué año se puede realizar? Claro, como lo mencionábamos, Jefferson, solamente 5 años de antigüedad. Si mi investigación comprende desde el 2023, yo desde 2023 para atrás voy contando 5 años, considerando el año, ¿ya? 2023, 22, 21, 20, 19. De 2019 a 2023 puedo utilizar todos los antecedentes en referencia a no solamente, hemos dicho, a las variables, sino que también esté ligado el objetivo del estudio y el resultado, porque eso nos va a ayudar en la última parte de la discusión de resultados a dar el sustento de nuestra investigación en referencia a los antecedentes del estudio. ¿Ya? Entonces, solamente 5 años de antigüedad. Por eso que incluso acá estamos filtrando, ¿no? Acá puedes filtrar de qué año a qué año. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio de 2022. Ya, entonces puedo jalar hasta 2018, ¿no? Y ahí se van viendo, se van evidenciando los antecedentes que están dentro de este intervalo de tiempo, que son 5 años. ¿Está bien? Teníamos ahí alguna otra pregunta, me parece. Miss, yo quería preguntarle si esos antecedentes son confiables o no, porque... Buenas noches. Yo estaba, yo estaba buscando unos antecedentes en el chat GTP y no son confiables. Esa es mi duda, ¿no? Si este Connect Paper realmente arroja esos antecedentes que existen. Ya, María, muy bien tu pregunta. Sí, María, a diferencia del ChatGPT, Perplexity, Gemini y cualquier otra herramienta que existe, Connected Paper sí es 100% confiable porque trabaja con absolutamente todas las bases de datos científicas que pueden existir. ¿Ya? Por eso es que incluso tú, a diferencia, por ejemplo, del ChatGPT, que lo vamos a ver también, y es por eso que en la primera sesión yo quedé o lo dejé bien claro. De estas herramientas de inteligencia artificial la utilizamos de manera de que nos simplifique un poquito el trabajo de estar pensando y darle vueltas al asunto, pero que el investigador tiene que conocer, sinceramente tiene que conocer, por ejemplo, el tema, cómo se hace un título, porque tú le dices, hazme un título y no es que no, yo quiero estudiar un problema del alcoholismo, quiero un título. Y copio y pego el título. No, yo tengo que saber qué propósito quiero alcanzar con mi estudio, si quiero hacer un estudio experimental, no experimental, si quiero determinar solamente correlación. Y es por eso que también no solamente estamos viendo un poquito el uso de inteligencia artificial, sino que también estamos abarcando la importancia de conocer cómo en realidad se hace a profundidad una tesis o una investigación. Pero ¿sabes qué, María? Sí es 100% confiable esta página de Connected Paper. Por eso es que justamente nosotros acabamos de comprobar
de comprobar que se puede descargar, por ejemplo, el artículo, ¿no? Lo que sí no va a suceder ni en ChatGPT, ni tal vez copiándolo. Puede ser que sí te salga, pero en algunos casos no va a salir. En algunos casos te sale en realidad antecedentes que no existen, porque a mí también me ha pasado cuando estaba trabajando con ChatGPT una tesis, ¿ya? No existen. Entonces, aquí, por ejemplo, en Connected Paper, sí te sale, ¿ve? Te sale, sí o sí te sale. Vamos a ver, por ejemplo, otro estudio. Acá de Castillo Ochoa, influencia de redes sociales en mente de productos, por ejemplo, ¿no? Semantic Scholar, el DOI, no sé si es que acá lo podemos ver, pero sí están todos, ¿ven? Acá está, por ejemplo, lo puedes descargar, dice en PDF aquí, lo puedes ver. Entonces, a diferencia de ChatGPT y las otras herramientas, Connected Paper lo que hace es buscar las investigaciones en referencia a la conexión de todas las bases de datos que ésta tiene. ¿Ve, María? Entonces, es una fuente confiable. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Había otra consulta, había un compañero que quería. Sí, Noel. Sí, buenas noches. Sí, te escuchamos, Noel. Hola, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos. Con el aplicativo que está mostrando, ¿solo muestra artículos científicos o también tesis? Tesis también tesis. También. Y cuando ordeno los antecedentes, ¿solamente es por orden de antigüedad, o sea, del reciente, el más antiguo? ¿O también respeto si sos primero internacional o nacional o local? ¿O solo me guío del año? No. Mire, en el caso, por ejemplo, en la mayoría de estructuras de las universidades sí nos piden ese orden, ¿no? Que partamos del ámbito más amplio, de mayor amplitud al de menor. Es decir, empezamos de los internacionales, de los nacionales, ¿no? Y muchas veces también he visto en algunas universidades, me parece en Tacnavi, que decían nacionales primero y después internacionales. Y ante eso no podíamos hacer nada, ¿no? Porque la evaluación de la estructura de la tesis, por ejemplo, y aparte mucho también del criterio del área de investigación de cada universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, aunque nosotros tengamos que poner internacionales y después nacionales, no podíamos. ¿Por qué? Porque su estructura ya estaba hecha así. Y así, bajo esa estructura, es que hacen la revisión los jurados y el asesor, ¿no? Entonces, pero en realidad lo recomendable es que se parta de una amplitud mayor, que tienen que ser los internacionales, después los nacionales, y estos tengan que estar ordenados partiendo de los más recientes a los más antiguos. Villanuel, entonces eso. ¿Alguna pregunta más? Continuamos, ¿está bien? Continuamos. Entonces, ahora hemos visto el Connected Paper, que sí es una fuente muy... Sí, profe, tenía levantado la mano. Sí, José, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, profe. Buenas noches, profe. Bueno, con esta aplicación de inteligencia artificial nos da la ventaja de que podamos nosotros de una u otra manera entrar a aquellas investigaciones, artículos que tienen la misma variable, pero que sí debemos nosotros en su momento apoyarnos también de otras. O sea, bajamos esta tesis o el artículo que nos aparece ahí y podríamos nosotros también aplicar, ver de ella. Estaba viendo anteriormente las presentaciones de los antecedentes. Decían algunas de ellas, pues en este caso estaba el año, el autor, perdón, el año. En este caso del año también salía lo que era la muestra, pero las conclusiones y todo eso tenemos que nosotros que redactarlas directamente. Podríamos aplicarlo también de otra aplicación para que podamos hacer eso, ¿o no? Claro, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a ver justo el uso de las otras herramientas para tratar de tener esa información. Está bien, mucho más rápido.
Pero como les digo, o sea, básicamente nosotros usamos estas herramientas, pero que tenemos que constatar la información, no es que la copiamos y la pegamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien en Connected Paper, por ejemplo, nos da los antecedentes, nosotros si lo descargamos, vamos a leer el documento, seguramente vamos a sacar las partecitas que nos conviene para hacer nuestros antecedentes, que son las que he mencionado en la tablita de antecedentes. Pero, por ejemplo, utilizando herramientas de inteligencia artificial que vamos a utilizar ahorita como el ChatGPT, Perplexity y Gemini, nosotros podemos tener armado ese antecedente. Está bien, pero eso no quiere decir que al 100% sea confiable, porque ya María también nos ha puesto en manifiesto su experiencia y también yo les pongo en manifiesto mi experiencia, que no todo lo que sale, por ejemplo, en ChatGPT es cierto, porque hasta se crea información que no existe. ¿Ya? A veces te dice, hay un antecedente con título tal, con autor de tal año, y este es su resumen, te dice, porque tú le estás pidiendo, pero si tú verificas, no existe ese antecedente, no lo encuentras por ninguna parte, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, ha sido una situación que a mí sí se me ha presentado. Yo verifico, por ejemplo, yo no puedo poner antecedentes por poner, ¿no? Yo pienso que cada uno de ustedes también, cuando hace su tesis, su investigación, pues se lo toma en serio y tiene que hacer ese trabajo a profundidad. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo nosotros podemos generar esos antecedentes más rápidamente, con el tema del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Para eso teníamos acá el PROMPT, ¿no? Y le hemos estado diciendo que actúe como un investigador académico y en referencia a este título busque antecedentes y lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar aquí. En ChatGPT lo mandamos, va generando, lo mandamos en Perplexity y también en Gemini. A ver, está trabajando. ¿Qué nos ha salido? Ven, ChatGPT ya está generando la información que le estamos pidiendo. Mira, ve, por ejemplo, acá en Perplexity nos dice, lo siento, no tengo acceso a búsqueda en tiempo real en bases de datos académicos como Google Scholar, ResearchGate. Sin embargo, puedo sugerirte cómo realizar esta búsqueda. Primero te recomiendo ingresar a la base de datos y buscar el título, ¿no? No quiere generar la información, por ejemplo. Vamos a copiar de nuevo a ver si en una segunda etapa nos da. Sigue trabajando ChatGPT y también Gemini. Por ejemplo, en Gemini nos dice, existen artículos científicos, dice, acá en la revisión de la literatura, con el autor Guamán, Urcuguareño de Pamela Milagros y Morambor de Elizabeth Candy, del año 2023, donde el título es Estrategias de cobranza y la morosidad de mi banco, agencia Huancayo Matriz en el contexto. Y sí existe esta investigación, porque de ahí es lo que está partiendo más o menos el ejemplo que estamos haciendo, que es una tesis que ya se ha sustentado, que ha sido asesorada por nosotros y que se encuentra en repositorio público, donde el objetivo es determinar la relación entre las estrategias de cobranza y la morosidad de la agencia Huancayo Matriz. La metodología es cuantitativa, deductiva, de tipo básica, a nivel correlacional y diseño no experimental transversal. Los instrumentos utilizados fue el cuestionario, la escala Likert, población de 32 asesores de crédito. El resultado es que existe una relación inversa entre las estrategias y la morosidad con un p-valor de 0,00. La conclusión es que las estrategias de cobranza son efectivas para reducir la morosidad en el contexto COVID. ¿Ve? Entonces, este dice artículo científico, pero eso no es artículo científico, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, esta es una, como les digo, es una tesis que nosotros hemos asesorado. Y no es un artículo científico, porque también asesoramos el tema de la publicación de artículos científicos. Vamos a verificar, hemos dicho que vamos a verificar la información. ¿Sí? Profe, sí, José Antonio, sí. Ahí en ese ejemplo que acaba de dar del ChatGPT, pues, aparece, bueno, todo, hay que tomar en cuenta que hay que ver los elementos que forman parte de los antecedentes. Es decir, si vamos a ocupar una determinada referencia, hay que tomar en cuenta el autor, el título, el año, al mismo tiempo la muestra, el instrumento, la metodología, pero algo que no observé ahí es el lugar donde se aplicó. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Eso sí decía, en Huancayo decía. Acá en ChatGPT. No, en Gemini era. ¿Ve? Resultados, asesores de crédito,
Claro, acá no dice, ¿no? En dónde se utilizó, solamente dice en la agencia Huancayo Matriz, dice, ¿no? Huancayo es una ciudad del departamento de Junín que está en Perú, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el antecedente, ¿ya? ¿Cómo va a quedar en realidad? ¿Cómo debería quedar el antecedente? Eso es lo que vamos a ver. ¿Está bien? Miren, o sea, nosotros podemos trabajar con esto y sí nos está dando toda la información que le estamos pidiendo, pero en ese orden, ¿ya? Pero, como les estoy diciendo, tenemos que verificar esa información. Si bien nos facilita, porque nos va a facilitar ahorita en hacer la redacción, van a verlo ustedes, lo van a comprobar, es necesario que nosotros verifiquemos, porque ya les dije que incluso es una investigación que nosotros hemos asesorado en empresa y no es un artículo científico, sino es una tesis, ¿ve? Es una tesis. Visualizar, vamos a visualizar, ¿ve? Es una tesis, ¿ve? No es un artículo científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Gemini nos dice que es un artículo científico, ¿no? Entonces, ahora tenemos que verificar también. Yo, porque he asesorado esto, sé que pues sí corresponde, ¿no? Corresponde a todo lo que está diciendo, mencionando Gemini, pero nosotros igual tenemos que hacer la verificación. Por ejemplo, nosotros ya podemos copiar todo esto. Acá nuestro esquema de tesis en los antecedentes. Nos vamos acá, por ejemplo, esos antecedentes nacionales. Es un antecedente nacional. ¿Ya? Entonces yo puedo copiar esa información de ese antecedente. ¿Está bien? Considerando que me está diciendo que tengo que tener todo esto. Autor, año, lugar, la realización del fuente, tesis, investigación, título, el objetivo, la metodología, el instrumento, la población, cómo se recabó los datos y cuál fue su conclusión. Entonces, por ejemplo, aquí yo para ingresar, ¿no? Dije, puedo utilizar gestores, ¿no? De referencias bibliográficas como Mendeley. También puedo ingresarlo de frente en Word. ¿Ya? ¿Para qué? ¿No? Lo puedo hacer en APA, lo puedo hacer en Vancouver, en Chicago, por ejemplo. ¿Y para qué? Para que se automatice mis referencias bibliográficas al final. Esto, por ejemplo, una tesis le ponemos acá en varios, ¿no? Acá en varios. Si me voy a verificar la tesis, ¿dónde está la tesis acá? ¿De quién es esta tesis? De Pamela. Nombre. De Pamela y de quién más? De Elizabeth Morán. Eso va a ser mis antecedentes. El título de la tesis. El título de la tesis. Acá voy a sacar esto. Estrategias de cobranza y morosidad de mi banco, contexto COVID. Acá, año de publicación, 2023. Mes, dice, abril. Día, 19. Ciudad, Huancayo. País, Perú. Es un antecedente nacional. Editorial, la Universidad Continental. ¿Está bien? Entonces aquí puedo rellenar otros datos. Necesariamente si yo saco del internet, por ejemplo, tengo que ponerle sí o sí su URL. ¿Está bien? Entonces aquí ya yo le puedo dar el formato que me dice APA séptima edición. Tiene que estar, si son dos autores, el primer apellido de cada uno de los autores y el año, ¿no? Después, ¿qué sigue? Dice, ¿no? Y lugar realizado fuente año. Guamán, dice Guamán y Morán realizaron, pueden poner, ¿no? La tesis titulada Estrategias de cobranza y morosidad en la agencia Huancayo, mi banco. Donde
tuvo, porque yo estoy redactando, ¿no? Tuvo como objetivo, determinar la relación entre las estrategias de cobranza. Para ello, utilizó una metodología de, ¿qué cosa es cuantitativa? Enfoque cuantitativa. Método deductivo o deductiva, de tipo básica, nivel correlacional y diseño no experimental transversal. Acá. Para recabar los datos, utilizó el instrumento cuestionario en escala Likert y trabajó con una población y muestra de 32 asesores de crédito, obteniendo como resultado que existe una relación inversa, obteniendo como resultado que existe una relación inversa entre las estrategias de cobranza y la morosidad. La morosidad con un resultado p-valor igual a 0,00, dando como conclusión que las estrategias de cobranza son efectivas para reducir la morosidad en el contexto COVID-2019. ¿Ve? Entonces, si yo hice la verificación del antecedente y todo concuerda, sí puedo utilizar la herramienta de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para redactar rápidamente mi antecedente, como este caso. No sé si se dieron cuenta que nos ayudó un poco, de algún modo, la herramienta de inteligencia artificial. ¿Nos habrá ayudado? A ver, José. ¿Nos habrá ayudado, José? En este caso, Gemini, a poder redactar más rápido o un poco más rápido el antecedente. Sí, profe, claro que sí. Nos da al menos la referencia de dónde podemos encontrar antecedentes más actualizados de acuerdo a norma APE, y esto nos hace facilitar más el tiempo que tenemos que cumplir para la entrega. Claro. Ahorita, por ejemplo, hemos redactado súper rápido, ¿no? Sino que hemos puesto conectores también, porque acuérdense que es la redacción del tesista, ¿no? Porque tampoco no te va a entregar redactado como que tú pensaras, el ChatGPT, ¿no? Pero ya nos dio el antecedente y lo que nosotros solamente hemos buscado enlazantes para dar a conocer desde nuestra perspectiva, porque algunos le copian el resumen, ¿ah? En algunos casos yo también le copio y luego le parafraseo, porque en algunas investigaciones en su resumen está todo completito, ¿no? Pero depende también quién haya hecho el resumen, porque a veces hay resúmenes malísimos. Por ejemplo, este resumen que nosotros hemos hecho es lo que debe ir en un antecedente. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables, dado que la entidad de estudio tiene índices altos de morosidad. La metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo deductivo de tipo básica a nivel correlacional, diseño experimental. La muestra estuvo constituida por 32 asesores de crédito. Se esgrimió, se quedó como conclusión, se utilizó un instrumento cuestionario en escala Likert elaborado con indicadores de las variables. Se utilizó la prueba estadística TAUB de Kendall, concluyendo que existe una relación inversa entre las estrategias de cobranza y la morosidad de mi banco, agencia bancaria matriz, en el contexto COVID-2019, con un valor significancia bilateral de 0,00, siendo que la probabilidad de error es el 5%.
Yo también a veces me mando, o sea, con sinceridad me mando y me copio todo este resumen si está así bien redactado, porque ahí tiene todo, tiene el objetivo, ¿no? Tiene la metodología, tiene incluso la prueba estadística y tiene el resultado. Entonces a mí me sirve este resumen, lo copio, lo pego y ahí nomás le parafraseo, ¿no? Como han visto que he estado haciendo los conectores, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede utilizar incluso el resumen, pero en algunos casos ustedes van a ver que algunos resúmenes de algunas tesis no están redactados así como debe estar un resumen, sino que está todo medio raro que no logras ni siquiera entenderlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos sacar esto, el inferencial estadístico descriptivo. Para el análisis estadístico utilizó la prueba Tobbe de Kendall. Esto, por ejemplo, no nos ha dado el ChatGPT, ¿no? La población. Acá lo puedo copiar esto. De crédito. Para el análisis estadístico inferencial utilizaron, porque estamos hablando de dos, utilizaron la prueba estadística Tobbe de Kendall. ¿Ve? Punto, lo agregué, obteniendo como resultado que existe relación inversa. Ya, por lo general este no debe pasar de 14 líneas, porque si no el tema del grado de similitud se sube, ¿no? El grado de similitud del Turnitin. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 11, ¿ve? Insuficiente lo que tenemos como información para presentar, lo conciso y lo concreto. ¿Está bien? Podemos aumentar algo más en referencia al resultado, la recomendación a la que ha arribado también, pero estos son los puntos necesarios que necesitamos tener para que tenga un antecedente. ¿Está bien? A ver, vamos a pasarnos a ver qué otro resultado nos ha dado Gemini. Nos dice que también existe un artículo científico de Parco Jonathan del año 2023, cuyo título es Estrategias para disminuir los indicadores de morosidad en las entidades financieras, caso Caja Huancayo. Dice, la metodología es un estudio de caso. El instrumento es la entrevista a analistas de crédito y revisión de documentos. La población es 10 analistas. El resultado propone estrategias como la capacitación, la segmentación de la cartera de créditos y la implementación de un sistema de cobranza. En vez de resultado más parece una recomendación, ¿ve? Se proponen estrategias como la capacitación, dice. No parece una recomendación, no parece un resultado. Conclusión, la implementación de las estrategias propuestas podría disminuir la morosidad en la caja Huancayo. Entonces, a ver, vamos a ver si es un artículo científico realmente como menciona. Como menciona ChatGPT. Acá, la agencia Huancayo de 2018. No decía 2018. Caja Huancayo nomás. Estrategias para disminuir los indicadores de morosidad en entidades financieras, caso Caja Huancayo, agencia real Cajamarca, dice. De 2018. No, dice de 2023 aquí. Agencia Huancayo, esto también es lo mismo. No está, ¿ve? Este es el mismo, pero no es de 2023, es de 2018. Nosotros podemos utilizar de 2018 la investigación. ¿Podremos utilizar si estamos haciendo 2023? Ya no. Ya no podemos utilizarla, hemos dicho hasta 2019 nomás, por ejemplo. Aquí nos está engañando nuestros amigos de Gemini. ¿No? Jonathan dice. No, Parco, Llorona, Fiorella, Catherine. Parco, Llorona, Jonathan, incluso le ha cambiado de nombre, ¿ve? No es un varón, sino una mujer, Fiorella, dice. Acá dice Jonathan, por ejemplo, ¿no?
Este es un ejemplo de lo que nos dice María, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar en algunos procesos, pero de nosotros va a partir de que se haga pues un buen trabajo, realmente. ¿Por qué sucede esto? ¿No? Nos da información errónea. ¿Ya ves? Ahora esto. Autor de la Peña, José Miguel, de 2023. José Miguel Peña, gerente de productos y servicios de mi banco. Comprender las estrategias de cobranza, metodología. José, título, entrevista. Entrevista a José Miguel de la Peña, gerente de productos y servicios. ¿Así será el título? No creo. A ver, vamos a ver. De la ciudad de Cusco. González Aparicio. De la Peña, José Miguel. No hay de la Peña, José Miguel. Cumplimiento de funciones de gestión financiera. No, González Aparicio, no existe, ¿ve? Peña, José Miguel Erazo, no, Peña Villacorta. No hay, ¿ve? No hay la información. Y así nos da internacionales también. ¿Ve? Entonces nosotros, por ejemplo, tendremos que verificar si nos da estos, hacer la verificación con el título, ¿no? Si existe o no la investigación, si realmente es el objetivo, si igual es la metodología, porque puede ser que en algunos casos sí sea cierto la información que te esté dando. Como por ejemplo el primer antecedente, que si yo como asesora de esta tesis conozco a profundidad y sí, pues cada cosa que está saliendo aquí, cada información concuerda con lo que hemos trabajado nosotros. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, nos vamos a pasar a ChatGPT. Acá nos dice respuesta, artículo científico internacional, SMIT, publicación 2022. Resultado, conclusión, destaca, dice. Artículo científico nacional de García. Título, análisis objetivo, análisis, dice, ¿verdad? Estudio, muestra, recomendación. A ver, vamos a abrir. El objetivo es el mismo propósito, ¿no? Claro, el propósito del estudio es el objetivo. Sí, el objetivo es el propósito. Por ejemplo, acá en ChatGPT nos ha dado cualquier cosa, ¿no? En Gemini por lo menos nos ha dado más. Acá por decir Perplexity nos dice, lo siento, los resultados no están relacionados con el título proporcional. No nos quiere dar información, ¿no? Entonces, en algunos casos nos va a ayudar, en algunos casos no tanto. ¿Está bien? Entonces, si nos puede ayudar, pues hacemos la verificación, pedimos, hacemos la verificación. Entonces, si existe, va por el camino, excelente, nos está ayudando la herramienta de inteligencia artificial. Pero no nos va a ayudar a un 100%, ¿ya? Eso de todos modos, siempre hay que considerarlo. Entonces, si no sucede eso, ¿qué cosa hago yo? Me voy a las bases de datos, justamente ahí están, ¿no? Por lo general todo lo buscamos en Google Académico normal. Y buscamos también en las bases de datos, igual, las dos variables de estudio. Aquí también podemos, por ejemplo, poner los intervalos específicos. Quiero de 2019 a 2023. Puedo poner, buscar. Y ahí también tengo, ¿no? Toda la información. Solo que ya tengo que extraer aquí, poquito a poquito, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la tesis de 2000. Este es un artículo científico, me parece. ¿Ya? De 2022. PDF, ¿verdad? Por ejemplo, en los artículos científicos es un poco complicado tener un buen resumen, ¿no? Aunque acá también ven su resumen, me parece que está bien.
Es dependiendo mucho de las investigaciones. Esto es internacional, de Colombia. Me voy aquí, lo puedo copiar. Entonces, acá voy a ingresar la cita, agregar la fuente. Si es un artículo científico, ¿qué le voy a poner? Artículo de journal, ¿verdad? Y copio ahí el nombre de los investigadores. Copio el nombre de los investigadores. Por lo general nosotros trabajamos todo con Word, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les dije, en Mendeley, en Sotero también podemos ingresar las citas, pero también no entra todo completo. Tenemos también que ingresar más información. Ya, nombre del journal, en este caso es Ciencia Latina. Latina. Ciencia Latina, revista multidisciplinar. Revista multidisciplinar. Año, ¿qué año estamos? 2022. Números de páginas. ¿En qué número de página estará? Hemos abierto acá el PDF. Porque sabemos que pues estas corresponden a todo un volumen. El número 2. Página 1600, dice. ¿Qué números de páginas serán? Página 1666, nomás dice. Que comienza desde ahí será. 1672, ya. 1665 al 1683 páginas, ¿no? Páginas, punto. Ya, si estoy sacando del internet que dije que tengo que poner su URL, ¿verdad? Aceptar, listo. Entonces ahí, por decir, ahí queda nuestro. Si son más de 3 autores que dice APA, séptima edición, edal, punto. El año entre paréntesis, ¿no? Martínez Edal ya nos dice que son varios los autores. Podemos poner, Martínez Edal realizó el artículo científico titulado copiamos el título. Donde, igual, nosotros redactamos, donde tuvieron, porque hicieron entre 3, donde tuvieron como objetivo general proponer estrategias de cobranza que permitan reducir la morosidad en Colombia. Para ello, hicieron uso del diseño de investigación no experimental, puesto que no se realizó ninguna manipulación de las variables. Asimismo, la investigación contó con una muestra de 6 colaboradores del área de cobranzas, quienes fueron evaluados mediante la aplicación de encuestas con el propósito de recolectar información respecto a la situación de la empresa. De esa manera, los resultados permitieron concluir que la empresa no cuenta con estrategias de cobranza adecuadas, también le falta capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, acá, por ejemplo, nos da casi toda la información que necesitamos. Se aplicó encuestas, la muestra estuvo compuesta por 6 colaboradores, este es el objetivo, está la metodología, ¿no? Entonces, así ya podemos dejar nuestro antecedente. Si está en nuestro resumen, ¿no? Incluso creo que a mí me parece a veces mucho más práctico que utilizar pues las herramientas de inteligencia artificial, no solamente cuando se pone engorroso el tema de las variables, porque hay algunas variables mucho más fáciles de acceder a la información, entonces ahí sí utilizo las herramientas de inteligencia artificial para que me ayuden a ubicar más rápido el tema, lo copio, lo verifico, lo paso.
¿no? Y si no, de frente ya mismo Google Académico, y ahí ya si el resumen me da para poder ahí nomás digitar, entonces ya lo digito y lo dejo bonito. ¿Ve? Entonces así ya voy poniendo mis antecedentes. Se entendió cómo vamos a redactar nuestros antecedentes, ya tenían redactados sus antecedentes, nadie sabía cómo redactar sus antecedentes, no creo. Alguien que nos pueda decir, por ejemplo, a ver, vamos a preguntar. ¿A quiénes tenemos acá? Aquí. Noel Crisanto. Sí, dígame. ¿Cómo está, Noel? A ver, Noel, ¿cómo se entendió cómo que tenemos que ingresar los antecedentes? ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Está fácil? ¿Muy difícil? ¿Ya lo lo conocías? ¿Ya lo habías redactado antes? No, está bien claro, y más bien con la ayuda de la inteligencia artificial veo que se va a ahorrar tiempo. Lo que quería preguntarles más bien si es que existe algún límite o para la cantidad de antecedentes que hay que usar, o eso queda a criterio del investigador. Eso en realidad, Noel, queda a criterio muchas veces de la universidad, ¿ya? Porque es que a veces nosotros, por ejemplo, como investigadores, sí tenemos un criterio, ¿no? Por ejemplo, siempre los docentes nos dicen, ya es una tesis de maestría, tienes que tener por lo menos 10 antecedentes, pero eso no te dice muchas veces, por ejemplo, el reglamento, ¿no? De grados y títulos, o el reglamento de investigación, ¿no? Como ahí tiene la directiva de evaluación de la investigación que tienen que considerar los docentes en el caso que sean jurados o asesores. Entonces, por ejemplo, ahí te dice, a ver, vamos a abrir alguno que tenemos por aquí. Debemos tener alguno. Acá de la Universidad Continental, por ejemplo. Vamos a ir a su ficha de evaluación respecto a los criterios que debe tener los antecedentes, por ejemplo. Población, muestra, dice hipótesis, planteamiento, formulación, objetivos. Debe estar más atrás. Metodología, marco teórico. A ver si lo volteamos. ¿Se puede voltear? ¿No se puede voltear? Creo que no. Dice, antecedentes de investigación, criterios de evaluación. Describe en forma de resumen considerando año, autor, título, objetivo, parte metodológica, resultados y conclusión breve relacionado con el problema a resolver. Y a veces te dice, ¿no? ¿Qué cosa te está evaluando? Lo que debe contener un antecedente. Considera como mínimo 4 artículos científicos de revistas indexadas, de preferencia de Cielo, Scopus o Web of Science de los últimos 5 años de preferencia. Considera como mínimo 4 tesis nacionales e internacionales con una antigüedad menor a 5 años. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la tesis para nuestra universidad o escuela de posgrado, hay que pedir nuestro reglamento. ¿Está bien? ¿Qué cosa están evaluando? ¿Qué realmente nos están evaluando? Porque hasta los docentes nos pueden pedir cosas que ni siquiera se evalúan dentro de la tesis, ¿no? Entonces tú vas, porque eso es lo que sucede en muchos casos. Yo siempre cargo con en realidad mi reglamento de la universidad donde yo he estudiado. Y el docente, por ejemplo, a mí me dice, no, pues no, tú estás haciendo doctorado, tienes que tener 15 antecedentes o 20 antecedentes que sean de este año, me dicen, porque no quería el docente que sea de 5 años, quería que sea de 2023. A todos nos exigía eso, por ejemplo, ¿no? El año pasado. Entonces, era bien complicado sacar 15, 20 antecedentes, 15 o 20 antecedentes nacionales y 15 o 20 antecedentes internacionales. Y estamos hablando de 2023. Era bien complicado. Nosotros nos hemos hecho amanecer como una semana, creo, para poder buscar. Hasta en Scopus hemos traducido, o sea, no sé qué, hemos hecho 1000 maravillas para poder pasar ese curso. Pero ¿dónde dice? ¿En qué parte el reglamento dice que deben evaluar que tengas 15 que sea de ese mismo año del título de investigación? Tú tienes que hacer también valer tus derechos como estudiante, ¿no? Ya hasta un día nosotros ya estábamos incómodos y sacamos pues el reglamento.
No, doctor, disculpe, ¿no? Con todo el respeto, aquí estamos mostrándole los criterios de evaluación que precisa la universidad del área de investigación y nos dice que hay 5 antecedentes que pueden ser de los últimos 5 años, ¿no? Dentro del intervalo del título que estamos manifestando nosotros el año que vamos a estudiar. Entonces, así, bueno, así lo dice, pero a mí no me parece, ya les pasaré. Nos dicen, ¿no? Entonces, muy importante para todos los que estudiamos siempre tener nuestro reglamento a la mano y hacer pues valer también nuestros derechos como estudiantes y como investigadores, porque es que así a veces nos exigen demasiado, ¿no? Pero de algún modo también nos hace aprender más, nuevas alternativas de búsqueda y de todo eso. Pero cuando ya es imposible, como el caso de nosotros, ya teníamos que pues hacer valer nuestro derecho como estudiantes también, porque nos iban a jalar el curso, por ejemplo, en el doctorado, ¿no? Por ese tema. Entonces, eso, ¿ya? Tener el reglamento siempre, Noel, va a ser importante para que tú puedas desarrollar de acuerdo a los criterios que te solicita tu casa de estudios. ¿Está bien? Entonces, así vamos a ir redactando e ingresando cada uno de nuestros antecedentes. Como decía, ¿no? Les voy a mandar un link y ahí van a subir los que ustedes crean convenientes, solamente la partecita esta del marco teórico, donde ya ustedes tenían construidos sus antecedentes, sus bases teóricas y su definición de términos básicos. Me mandan, lo suben ahí, de todas maneras vamos a apoyarles a mejorar todo eso. Y eso es lo que se quiere y se va a trabajar toda la siguiente semana, las tres semanas. Y se va a evaluar pues ahí, aquí en vivo y en directo cómo estaba antes nuestro marco teórico y cómo quedó después de las sesiones de aprendizaje que estamos teniendo ahora. ¿Está bien? Entonces, así vamos a ingresar nuestros antecedentes. Podemos buscarlo en ChatGPT. O en ChatGPT, en Gemini, que nos da, ustedes han visto que, bueno, por lo menos a mí me gusta trabajar más con Gemini, porque me da mayor información, más ordenado, ¿no? Me da la información como yo le pido, ¿no? Eso es una de las razones por las cuales más me gusta utilizar esta antes que de ChatGPT. Y Perplexity un poquito también limitado. ¿Está bien? Entonces, Connected Paper también les va a ayudar a ustedes a encontrar rápidamente sus antecedentes. Entonces, haciendo ya los antecedentes de mi tesis, ya he visto cómo lo voy a considerar, qué puntos son importantes, porque no me debo pasar mucha información, ¿no? Porque se va a subir el Turnitin también. El grado de similitud nos pasamos a ver las bases teóricas de nuestra investigación. Y dentro de las bases teóricas vamos a encontrar lo siguiente, acá. Las bases teóricas, tanto científicas y las conceptuales, que no deben faltar en una investigación, ¿ya? No deben faltar. ¿Y por qué no deben faltar? A ver, vamos a ver la estructura. Dice, etapas para la construcción de las bases teóricas. La elaboración de las bases teóricas comprende 2 etapas importantes. La teoría científica que sustenta la variable o las variables de estudio, porque a veces en algunos casos he visto tesis, investigaciones donde una sola teoría científica puede sustentar el problema que engloba las 2 variables de estudio. Pero en algunos casos no sucede eso y hay que buscar teorías científicas para cada variable si es un estudio bivariado, por ejemplo, de 2 variables. ¿Está bien? Y estas teorías científicas tenemos que leerlas a profundidad porque no pueden diferir una con la otra. Eso también sucede. ¿Ya? Por eso es que en esta parte, por ejemplo, de la teoría científica, cuando nosotros asesoramos tesis en SECAGEN, es casi la última parte que hacemos con el desarrollo del planteamiento del problema. Ustedes han visto que hemos empezado ya a armar nuestra tesis con la metodología, ya tenemos el título, estamos haciendo los antecedentes, el marco teórico, y nosotros, por ejemplo, no estamos haciendo o partiendo de hacer todo el detalle del planteamiento del problema.
Porque nosotros, bueno, en la forma en que yo desarrollo, por ejemplo, las tesis, que las tengo que entregar, un plan de tesis en 15 días hábiles, como fecha máxima, entonces yo tengo que desarrollarlo lo más rápido posible. Y a mí me ayuda mucho comenzar desde el propósito del estudio. Me planteo el tema de investigación, a que sea viable hasta el final. Segundo, construyo las bases teóricas, todo el marco teórico, porque en los antecedentes comienzo a conocer y esculcar mayor evidencia de los problemas que yo quiero estudiar. Incluso muchos se asemejan. Yo estudio el planteamiento del problema de los antecedentes y digo, ¿verdad? ¿No? O sea, yo también quería estudiar solo esto, pero puedo estudiar esto y esto y esto y esto. Y me va dando más luces de lo que yo quiero estudiar al final, ¿no? De lo que yo pretendo llegar a alcanzar con mis resultados. Ahora, el conocer las bases teóricas también me da profundidad en la amplitud de yo poder hacer un buen planteamiento del problema, porque no solamente voy a partir de conocer mis variables, sino mis dimensiones e indicadores, ¿no? Yo, por ejemplo, en el planteamiento del problema ya puedo desarrollar y decir, dentro de los indicadores de morosidad se puede evidenciar esto. ¿Por qué? Porque dentro de las bases teóricas ya he conocido a profundidad esos temas. Por eso es que por lo menos yo tengo ese ritmo de trabajo, ¿no? Que les estoy compartiendo ahora. Entonces, la elaboración de las bases teóricas comprende dos etapas importantes, decíamos la teoría científica y la teoría conceptual. La teoría científica, adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, ¿ya? Que tiene que sustentar, decíamos, o ambas variables enfocado dentro de la problemática o cada variable de estudio dentro del desarrollo de la problemática y que éstas no sean diferentes, es decir, que no tengas dificultades en la interpretación de esas teorías en razón de tus variables, ¿ya? En este aspecto nos podemos encontrar con dos diferentes o con diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos plantear la teoría científica de mi variable, que exista una teoría completamente desarrollada, porque existen teorías científicas completamente desarrolladas que puedan sustentar adecuadamente tu variable y tu problemática, que hay varias teorías que se aplican a nuestra línea también, o problema o variables de investigación. Vas a encontrar varios de varios años, del mismo año, por ejemplo, varias teorías, pero hay algo siempre de diferente en la profundidad del contexto. ¿Ya? Ustedes cuando lean, por ejemplo, una teoría, van a ver que una se adapta mejor a la problemática que ustedes tienen que la otra, o al resultado que ustedes quieran llegar, ¿ya? Que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con la línea problema, variables de investigación. Eso también es cierto. A veces vas a tener variables que no cuenten con una teoría científica adecuada. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Incluso que ni siquiera sea del mismo área del conocimiento. Eso me pasa mucho a mí, por ejemplo, en contabilidad. Nosotros más nos basamos a teorías económicas, por ejemplo, de Smith y así, de otros representantes. Del positivismo más porque hacemos enfoque cuantitativo. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso de una variable, ya que estudiamos mucho en contabilidad, por ejemplo, cultura tributaria, nosotros adaptamos de otras áreas del conocimiento, ya las teorías científicas respecto a cultura, para dar el sustento a nuestra variable de investigación. También las adaptamos. No necesariamente existen teorías científica contable que puedan sustentar una variable. Y lo mismo puede suceder con las variables que ustedes tengan. Y para eso, la verdad, hay que leer bastante, ¿no? Sabemos que los libros, pues, de filosofía, de epistemología son bastante extensos, ¿no? Y a veces no todos desarrollamos la lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Hay muchos artículos científicos respecto a libros, por decir, ¿no? De muchos epistemólogos y de muchos filósofos que nos pueden ayudar a determinar la teoría científica de nuestra variable. Son bastante breves, son páginas de 20, 22, 18, 19 hojas. ¿Ya? Entonces es necesario para así obtener, por ejemplo, la teoría científica de mis variables, profundizar mucho en la lectura. ¿Ya? También nos va a ayudar, nos puede ayudar en realidad las herramientas, ¿no? Porque yo también las busco ahí.
porque esta es una parte un poco complicada de la tesis, poder verificar bien la teoría científica. Entonces yo en un PRON le solicito, por favor, necesito que seas, ¿no?, un asesor académico y me digas la teoría científica de mi variable tal. Y me empieza a salir la información y empieza a rebuscar información para contrastar. Igual como estamos haciendo con los antecedentes, ¿no? La misma lógica. Ya, mientras la teoría conceptual es la revisión de la literatura existente. Entonces ahí como que no hay mucha complicación. Consiste en descartar y consultar bibliografía y materiales útiles para los propósitos de estudio. De aquí obtenemos las dimensiones e indicadores de nuestras variables. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de educación, yo he visto que hasta de la teoría científica, por decir en Piaget, ¿no?, quieren buscar la teoría científica y de ahí también puede salir sus dimensiones, indicadores. En educación sí lo he visto mucho. Ya en otras áreas del conocimiento no tanto. También lo he visto en economía. En economía lo he visto más en economía, en psicología y en educación, que pueden sacar o obtener las dimensiones indicadores de sus teorías científicas también, ¿ya? Pero en las otras áreas del conocimiento yo busco dónde, por ejemplo, en contabilidad, en las normas tributarias, en las normas contables, en las normas internacionales de contabilidad, ¿no? De ahí yo saco mi teoría conceptual y de ahí ya obtengo mis dimensiones, mis indicadores de mis variables. Deben ser fuentes confiables y verificables, eso sí, ¿ya? Si yo saco, por ejemplo, a veces cito también páginas web que tengan su autor o que sean de páginas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces, de páginas que puedan ser confiables, del MEF, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, de instituciones que estén ligadas al estudio de esta variable o de la problemática. ¿Está bien? Entonces, la teoría conceptual es mucho más fácil de buscar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y la teoría científica sí que necesitamos bastante lectura, pero vamos a tratar de desarrollarla también. Teoría científica. Lo dan los científicos estudiando las leyes que describen el fenómeno inesperado. Podrán aproximarse un modelo conceptual, sistemático y deductivo del porqué del fenómeno inesperado. Pondrán en relación lo descrito por las leyes, los conceptos que entrañan para finalmente hallar una explicación satisfactoria y general para el fenómeno inesperado que pasará a formar parte del conocimiento científico aceptado. Estamos hablando de leyes científicas, es decir, de conocimiento netamente científico. ¿Y ahí qué es el conocimiento científico? Tiene que ser, pues, o partir ya un conocimiento que sea de interés universal, ¿no? Y que se haya comprobado en relación de la ciencia, ya conocimiento científico. Entonces, esas leyes van a sustentar de algún modo tu problemática o tu variable, ya lo decía. Por ejemplo, teoría existente, dicen. Para la variable morosidad, que es el caso que nosotros estamos haciendo, el caso práctico, se puede tomar la teoría propuesta por Eldon Hendriksen y Michel Van Breda de 2010, quienes hablan de enfoques de la teoría contable, específicamente del enfoque comportamental, el cual corresponde a aquella que responde a criterios sociológicos en donde lo importante es revelar información sobre el comportamiento de individuos en relación a los resultados revelados por las entidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi comportamiento? Si yo soy moroso, ¿cuál será, no? ¿Qué dirá la entidad financiera? Si yo no le pago, ¿seré moroso? ¿No seré moroso? Pérez Pinto 2013, página 115, cito, ¿no? Entonces, tengo que fundamentar, pues, ya decía, mi variable en una teoría científica existente, ya que concuerde. Tal vez muchas veces esta teoría científica no va a estar, pues, muy clara, ¿no? Pero tenemos que tratar de darle bastante lectura para poder interpretarla adecuadamente y ligarla con nuestra variable de estudio. Ejemplo 2, guías relacionadas. Por ejemplo, ¿no? Hablaba de la variable cultura tributaria. Y acá se toma en cuenta la teoría propuesta por Malinowski,
Malinowski, quien considera la sociedad un todo integrado de instituciones relacionadas que cumplen funciones complementarias y la cultura como una amplia y compleja red de comportamientos. Eso es la cultura. Bajo el enfoque funcional de la cultura, pues así se señala la cultura tributaria basada en el conjunto de información y el grado de conocimientos que un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación, dice. Entonces, aquí, por ejemplo, no se sustenta en una teoría contable, como es el caso de la primera variable, sino recurre a la ciencia de la antropología, ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de la comunidad humana. ¿Por qué? Porque el aspecto viene ligado con la cultura. ¿Está bien? Porque esta variable cultura tributaria en sí no tiene desarrollado una teoría científica que la pueda sustentar. Entonces, en ese caso, ¿qué cosa tenemos que hacer? Buscar o adaptar la teoría científica de otra área del conocimiento para sustentar nuestra variable o nuestro problema de investigación. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? Tal vez sí, tal vez no. A ver, vamos a desarrollarla también para que se pueda entender mejor. ¿Ya? Vamos a desarrollarla de todos modos. ¿Por qué? Porque es importante, si no, nosotros no tenemos una teoría científica que sustente las variables, pues nuestra tesis no tiene nada de científico. ¿Está bien? Eso siempre, bueno, lo mencionamos con algunos colegas de investigación, pero en muchas tesis sí hemos visto que no existen las teorías científicas de las variables, ni siquiera del problema de investigación, porque no lo solicitan. No lo solicitan ni siquiera por el reglamento ni la estructura de la tesis de ninguna universidad, incluso escuelas de posgrado. Pero, por ejemplo, en maestría, en doctorado, sí ya trabajamos teorías científicas y otros fundamentos que existen, como es el fundamento epistemológico del estudio, el fundamento pedagógico, el fundamento filosófico, el fundamento antropológico y otros fundamentos ligados al conocimiento científico. ¿Está bien? Entonces, esto sí ya lo vemos pues en un tema, ya cuando es doctorado, cuando es maestría, cuando es pregrado no mucho, porque es que en algunas instituciones, por ejemplo, no llevan ni siquiera cursos de filosofía, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿quién puede hacer la revisión de la teoría científica si no se tiene un especialista, por ejemplo? Entonces, hemos visto la teoría científica que se tiene que desarrollar. Si te es complicado y no te solicitan, entonces no lo consideres. ¿Ya? Entonces, así directamente, porque es que a veces también los estudiantes, por ejemplo, de pregrado, y yo me incluyo cuando estaba en pregrado y no tenía mucho conocimiento, por ejemplo, de estos fundamentos científicos, epistemológicos, genesiológicos y los demás, entonces era complicado discernir la información y poderla dar a comprender y sustentar adecuadamente. ¿Está bien? Entonces, si no podemos hacer esa partecita, no la consideramos y nos vamos de frente a la teoría conceptual de fuentes confiables, contrastables, donde podemos tener dimensiones, indicadores de nuestras variables. ¿Está bien? Las bases teóricas tiene que ver con las teorías que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto del estudio, es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que indica que el investigador no puede hacer abstracción por el desconocimiento, salvo que sus estudios se soporten en investigaciones puras o bien exploratorias, porque ya decíamos que las investigaciones desde el nivel descriptivo es donde ya se conoce ampliamente al problema, línea de investigación o variable de interés. ¿Está bien? Entonces, por lo general, para hacer las bases teóricas, nosotros utilizamos el método del mapeo, por ejemplo, que no es más que un mapa conceptual que utilizamos en la primaria, en la secundaria, donde partimos, pues, de conocer primero, planteamos la variable. Tenemos ya nuestra variable,
tenemos nuestra variable y comenzamos a buscar conceptos en fuentes confiables, contrastables, verificables. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de temas que tienen que ver con las entidades financieras, tendré que buscar en entidades como la SBS, la Superintendencia de Banca Seguros, me puedo ir a ver alguna entidad financiera, ¿no? Entonces eso puede ser una fuente confiable, ¿ya? Para poder tener mis conceptos sobre mi variable. Después de tener mi variable, ya puedo tener mis dimensiones, mis indicadores. ¿Qué es una dimensión? Es un elemento integrante de una variable que resulta de su análisis o descomposición. Se narran los aspectos o fases específicas de un concepto variable que queremos investigar. Cuando nosotros ya obtenemos, después de la conceptualización, seguro acá vamos a ver, después de la conceptualización de mi variable obtengo mis dimensiones. Estas dimensiones pueden ser los tipos, los componentes, las formas, las características, ¿ya? Eso puede ser o puede estar también dentro de la propia definición. Mis dimensiones. Entonces yo tengo que, de acuerdo a mi problemática y a mi propósito de estudio, enfocarme en cuál yo quiero que sean mis dimensiones, porque no en todas las tesis las dimensiones vienen a ser lo mismo. Si bien yo puedo, y vamos a verlo ahora con el prompt siguiente, utilizar algunas dimensiones de algunos antecedentes que ya existen en las bases de datos, entonces puedo utilizarlas, sí. De preferencia que sean pues bases de datos confiables, y estamos diciendo Scopus, Cielo, Web of Science, ¿no? Entonces las revistas indexadas puedo yo continuar con esas mismas dimensiones, pero no necesariamente tiene que ser así, sino que estas dimensiones, lo vuelvo a repetir, tienen que estar ligadas con el propósito de mi estudio. ¿Ya? De pronto hay alguien que está haciendo la rentabilidad y uno hace rentabilidad, los ratios, rentabilidad bruta, rentabilidad económica, rentabilidad financiera. No quiere ver los ratios de rentabilidad de una empresa porque su rentabilidad está muy baja. ¿Está bien? Pero no necesariamente yo quiero enfocarme, yo, por ejemplo, por otro lado, puedo ser un investigador que quiere estudiar la rentabilidad también. Pero no necesariamente es porque la empresa tiene baja rentabilidad, sino que esta no se está manejando adecuadamente. Entonces, puedo desde un aspecto categórico verlo así y quiero ver sus factores externos, internos de mi rentabilidad, ¿no? Entonces, eso depende mucho del propósito del estudio. ¿Qué cosa yo quiero alcanzar como investigador? ¿Está bien? Entonces, a partir de esas dimensiones, cuando yo vuelvo a conceptualizarlas ampliamente, con fuentes contrastables, verificables, confiables, yo puedo tener mis indicadores. Y los indicadores son elementos, datos que representan un indicio, señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable o dimensiones de una variable. El indicador tiene por función señalar cómo medir cada uno de los factores o rasgos de la variable, ¿no? Me va a decir el indicador cómo yo voy a medir esa dimensión que parte de una variable de estudio y con eso recolectar los datos que yo necesito según el propósito de mi estudio, según mi objetivo de investigación. ¿Está bien? Entonces, PROMPT para construir las bases teóricas de la tesis. Actúa, dice, como un investigador académico y busca en Internet 5 conceptos de fuentes confiables como páginas de instituciones de la variable morosidad. Cada concepto debe estar citado y con su referencia bibliográfica. Dice, a ver, vamos a copiar el prompt. Listo, vamos a ir a ChatGPT, esto ya los voy a cerrar. Lo hemos trabajado. Está trabajando recién. Listo, mira acá. Acá en Perplexity dice, respuesta, dice, según el Banco Central de Reserva del Perú, variable informe de la situación financiera, título, informe de la situación financiera, objetivo de investigación,
Ya lo que ha pasado es que me está dando lo que le he pedido anteriormente, eso nomás está siguiendo la secuencia. Vamos a volver a refrescar Explicity. Si no, va a pasar eso, ¿ya? Sobre lo que ustedes preguntan, a veces les da la misma información. Nos ve análisis de factores de morosidad. Vamos a refrescar estos, vamos a volver a entrar. ¿Ya? Porque todas las respuestas te están ligando a las anteriores preguntas que hemos hecho. Ahí está, este no ve. Gemini. Dice, conceptos de morosidad. Según el Banco Central de Reserva del Perú, la morosidad es el porcentaje de créditos que se encuentran impagos en una fecha determinada. Se calcula como la relación entre la cartera vencida y la cartera total de créditos. Referencia, Banco Internacional de Reserva del Perú 2023, indicadores de morosidad. No nos dio, pero la URL. No sabemos si esta información es cierta o no. Según la Superintendencia de Banco y Seguros y FPS, BS, el concepto de morosidad, tampoco no nos ha dado su referencia, es decir, no nos ha dado, solamente nos dice que lo menciona el SBS 2023, pero no tiene, se quitó una URL no válida, dice, ¿ve? Lo malo es que no nos da la referencia. El Fondo Monetario Internacional conceptúa así, tampoco no nos da la URL para verificar. El Banco Mundial nos dice. A ver, entonces, esto podemos verificar. Vamos a ver si ellos nos dan con fuentes, ¿está bien? Anwer dice, factores internos y externos asociados a la morosidad, impacto, no se ha entendido otra cosa aquí. Definición de morosidad, 5 conceptos relacionados con la morosidad. Banco de España, por ejemplo, a ver, vamos a abrir. Para el ciudadano, dice, ¿no? Aceptar, a ver. ¿Dónde está? A ver, con el mismo Gemini vamos a hacer. El detalle es cómo lo citamos adecuadamente, ¿verdad? Tenemos que ingresar. En la banca de este cuadro explora la relación entre la morosidad, pero no dice qué es la morosidad. Reporte de estabilidad, reporte, a ver. Concepto de morosidad. Concepto de morosidad según el Banco Central, según el Banco Central de Reservas del Perú. A ver. La proporción, ya, creo que sí está, que está. Tasa de encaje, tasa de morosidad, esto no creo que esté aquí, debe estar acá en M, morosidad. Mercado, morosidad, monetización, moratoria, multiplicador. No está. No está tal cual lo está pidiendo acá. Por ejemplo, acá dice es la proporción total de obligaciones. Vamos a ver si está o no está. Tasa de encaje, dice. No, eso no es. Normas sobre las tasas de interés, glosario de términos económicos. Finalidad, Banco Central, relación entre morosidad, no hay. No hay lo que nos ha dado Gemini, por ejemplo. Según la SBS, a ver, vamos a buscar aquí.
según la SBS, a ver. Tampoco no está, ¿ve? Ahí nada más hay créditos con los incumplimientos relativos de acuerdo a los estándares internacionales. No, tampoco no hay esa información, por ejemplo, ¿ve? Análisis de morosidad, de carta de créditos, evidencia de PYME. Y ahora, ¿de dónde sacan esa información, por ejemplo? Las herramientas de inteligencia artificial. Trabajo de investigación. Es un concepto general no cumplir. Dice guía DF, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Operaciones finales. No hay, ¿ve? Morosidad es un concepto que genera, vamos a buscarlo por el contenido completo. Morosidad. Indicadores, determinantes macroeconómicos, modelos, referencia. No dice, ¿ve? Las dificultades han sufrido el sistema, la morosidad. No hay, o sea, información que nos está dando Perplexity, no. De morosidad en el sistema bancario. La morosidad de la cartera de créditos de empresas. El impacto e incremento de la competencia, análisis de índice de morosidad. ¿Qué es el ratio de morosidad? Estrategias de inversión, dice. Acá nos habla de ratio ya, ¿no? Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, necesitamos es un concepto claro de qué es morosidad de una entidad. Y eso no nos está dando ni siquiera, a ver, vamos a ver, perspectiva. Tampoco. A ver, la morosidad, a ver, según el Banco de España. ¿Qué es la morosidad y qué consecuencias tiene? ¿No? Por ejemplo, acá es una fuente confiable, estamos hablando de una entidad financiera, el BBVA. ¿Qué tipos de morosos existen? Fortuitos, circunstanciales. ¿Cuáles son las consecuencias de la morosidad? Entonces, por ejemplo, aquí esto sí lo podemos utilizar, ¿no? Se entiende que es un deudor, salud financiera. Lo puedo copiar acá en morosidad. En los conceptos de morosidad. Entonces, según acá, igual ingreso, insertar, agregar. ¿Qué cosa es un sitio de web? Editar. ¿Qué cosa es BBVA? BBVA. Agregar, aceptar. Nombre del sitio web es BBVA. 2022, mayo. Ay, no. Esto. Control Z. 2022, mayo.
17 de mayo, ¿no? Y la URL, porque es una página web, sí o sí nos solicita aceptar. Entonces acá puedo poner según el BBVA 2020, se entiende, es una cita textual, se entiende por morosidad el hecho de que un deudor incumpla sus obligaciones de pago en el momento temporal prefijado. A partir de ese momento, el deudor puede pasar a formar parte de un fichero o lista de morosos, ¿no? Entonces, siempre hay que se cumplan con las condiciones establecidas por la ley para que esto suceda. Entonces, se entiende por morosidad. ¿Cuántas palabras tienen? 49, ¿no? Entonces, de acuerdo a los formatos que les he pasado de APA, esto puede ser ¿cómo se llama? Una cita textual, pero mayor a 40 palabras. Porque si tuviera la sustancia del concepto menos de 40 palabras, entonces sí lo podemos poner entre comillas y hacer una cita textual corta, ¿ya? Pero en este caso está teniendo más sentido. Dice, se entiende por morosidad, según, acá lo vamos a poner. Según el BBVA, acá los puntos, el hecho, acá, todo lo voy a poner así. ¿Está bien? Se entiende el hecho que el deudor cumpla, número de página al final. Número de página, si tiene página, si no tiene página, número de párrafo, párrafo número 1, control G. Está bien y quedaría así mi cita. De una fuente confiable. Ya estamos hablando, si estamos hablando de morosidad, pues de una entidad financiera podría ser, ¿no? Entonces puede ser en primera alternativa, hemos buscado en la SBS, que es la superintendencia fiscalizadora de todas las entidades financieras a nivel de Perú. Entonces ahí puedes buscar información respecto a esta variable, por ejemplo. Entonces, si estoy haciendo, por ejemplo, de auditoría tributaria, voy a buscar todo lo en referencia a las normas tributarias según mi país, ya voy buscando en la legislación, hay mucha información respecto a mi variable, pero tiene que ser una información o un concepto de una fuente confiable. Está bien, y ahí puedo ir ingresando tanto de mi variable 1 y de mi variable 2, puedo ir ingresando los conceptos. ¿Está bien? Entonces, la teoría científica, por ejemplo, debería ir antes de estos conceptos, ¿no? La teoría científica que sustenta mi variable es tal, debería ser. Asimismo, ya comienzas con la teoría conceptual, ¿no? Eso vamos a hacerlo, pero igual también al final, porque es necesario, solamente que sí necesitamos tiempo para, por ejemplo, dar una lectura un poco amplia de la teoría científica para poder discernir entre qué teoría científica, si hubieran 2 o 3, podríamos nosotros elegir. ¿Cómo podríamos elegir la teoría científica para nuestra variable, ¿no? Ligada a mi problemática. ¿Puedo elegir una sola teoría científica para mis dos variables? También lo mencioné que sí, ¿no? Entonces eso también lo vamos a trabajar, ¿ya? Pero por ahora lo que se necesita es que ya como ustedes han atendido el día de hoy la clase, la asesoría, ustedes tengan que incrementar sus antecedentes, ¿ya? O si ya los tenían, que los puedan acomodar de acuerdo a los criterios que se les ha solicitado dentro de aquí, de las tablitas que tenemos, y que puedan ir avanzando por lo menos 5 conceptos de cada una de sus variables. A partir de esos conceptos, nosotros ya vamos a determinar cuáles van a ser las dimensiones de mi variable de estudio para el día martes, ¿no? Que desarrollamos la siguiente sesión.